Hoy quiero iniciar de una forma diferente este último episodio, con lo que tenía preparado y escrito para concluir mi enseñanza, mi sermón de hoy. Y quiero arrancar con esto. No es el desarrollo del tema, pero sí es un pensamiento que tengo muy fuerte, porque de acuerdo a esto quiero que pienses, memorices, recuerdes toda la serie y en especial estés muy atento a la de hoy. Sabes, hoy por hoy se habla mucho acerca del futuro, acerca del mañana. Estamos hablando de tendencias, estamos preocupados como nunca antes y preguntándonos qué le depara a la humanidad, qué le depara al futuro. Y yo pienso algo y lo tengo acá tan grabado en mi mente, en mi corazón, y es que el factor más importante, más determinante para tu futuro no son tus antecedentes. No son tus promociones o ascensos. No es el negocio que aún te falta por cerrar. No es tu educación. No es la opinión de otras personas. No es lo que piensa tu esposa o tu esposo de ti. Lo que piensan tus hijos, tus padres. No es lo que un entorno dice de ti. El factor más importante para tu futuro es escuchar la voz de Dios. El factor más determinante de lo que va a venir adelante en tu vida no son las situaciones que tal vez tú estás construyendo en tu presente. El factor más determinante de tu vida, por encima de economía, política, educación, familia, sentimientos, es lograr escuchar la voz de Dios. Y te digo esto con un convencimiento. Yo he estudiado muchísimo. Yo tengo una hermosa familia. Yo tengo diferentes opiniones sobre mi vida. Me muevo en diferentes ámbitos: la iglesia, el arte, la familia, lo social. Pero hoy estoy convencido de algo. No me arrepiento en mi vida cuando escuché la voz de Dios, haberla seguido y haberla tomado en mi mano como una convicción, como una meta. Y hoy estoy feliz porque miro atrás, cuando pude haber tomado muchas decisiones, cuando pude haber guiado mi vida por un montón de voces, hice un alto y escuché la voz de Dios. Y estoy orgulloso y feliz del futuro esperanzador que Dios ha puesto delante mío. Y mi oración en esta mañana es que tú te enamores apasionadamente de la voz de Dios. A veces nos enamoramos y amamos apasionadamente tantas cosas de esta tierra y colocamos nuestros ojos, nuestros oídos en estas cosas. Pero cuando tú entiendes que la voz de Dios tiene un futuro y una esperanza, un anhelo, un sueño y una bendición, jamás, escúchame esto, jamás en tu vida vas a querer escuchar otra voz. El factor más determinante para tu futuro es escuchar la voz de Dios. No te vas a arrepentir. Dios no te va a frustrar. Dios no tiene preparado algo que te va a dañar. Dios no tiene preparado algo que te va a restar. Él quiere darte lo mejor de Él. Digo una vez más, Él quiere darte lo mejor de Él. Así que quiero abrir este tiempo de una manera diferente, diciéndote: no tengas miedo solamente en escuchar la voz de Dios, sino en obedecerla y atesorarla por siempre y siempre y siempre para tu vida. En el mes de finales de enero, febrero, estuvimos con otra organización cristiana para la que pertenezco en una junta de trabajo. Estábamos 6 pastores de diferentes países en Las Vegas. Nadie me lo creía, nadie decía: ay, los 6 pastores en Las Vegas, eso suena como raro. Entonces ahí cambiamos el eslogan, y es que ya no es lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas, sino lo que se hace en Las Vegas Dios lo ve. Y
Am, Esta era mi tercera vez en esta ciudad, pero en esta ocasión me sucedió algo muy de Dios. Ustedes saben, y hablamos esto, tal vez fue en el segundo episodio, que Dios nos habla a través de nuestros entornos y situaciones. Y estábamos ahí caminando por los casinos que realmente son hoteles. Los hoteles tienen sus propios casinos, sus propios centros comerciales, sus propios recintos de espectáculos, de eventos. Y estaba caminando y había un señor americano al frente de una mesa de póker, jugando contra el de la casa, ¿no? Jugando contra la persona que baraja, porque eso también tú lo puedes hacer. Tú puedes apostar contra la casa e intentar ganarle y ganarle y ganarle. Y era algo así. Acá intentamos simularlo con nuestro equipo de dominos. Y él se sentó, tenía un montón de monedas, creo que sumaban $600. $600 en las monedas que canjeó. Y él empezó a pedir sus cartas. Dame más. Eso. Ahí. Y empiezan a jugar, y esta es la manera. Y él, de acuerdo al juego que tenía, empieza a apostar. Y pide una carta. Y perdió. Y luego pide más. Entonces había apostado $100, y sigue pidiendo. Y estaba mirando, y yo estaba ahí mirando. Y él comenzaba a mirar y comienza a rascar la cabeza. No sabe si jugársela, pone otros $100, dame otra carta. Y perdió. Y comienza la mentalidad latina a salir, ¿no? Porque era bien americano, de esos americanos que parecen ya casi gringos. ¿Se han visto esos americanos que parecen gringos, no? Entonces comienza a salir la mentalidad latina. Uy, no, mucho bobo. Con eso me hubiera comprado los tenis que vi aquí a la vuelta. No, que te botan botes. Perdió ya $200, vuelve y pone otros 200. Estaba jugándoselo el todo por el todo. Y dame más. Y perdió. Mentalidad latina, no. Con eso yo le hubiera pagado 2 meses de pensión al niño. Tambo. Y se la juega toda. Le quedaban como unos $300, los puso y le dice: dame más, dame más. Y yo veo, y él como que piensa, saca otras monedas más que tenía, las pone, le dice: dame más. Perdió. Y mentalidad latina, no, yo con eso hubiera pagado el arriendo y el mercado. Oiga, es que esos americanos sí son bobos. Dice uno de latino, ¿no? Como más, uno es un poco más conocedor del tema, ¿no? Y yo literal estaba ahí, y me quedé. No fue mucho tiempo. Perdió $600, $700, casi $2 millones en menos de 15 minutos. En menos de 15 minutos. Y lo único que hizo, tenía como un trago de whisky, se lo bajó de una. Yo creo que si era casado, su esposa ya le tenía las maleticas afuera. Y uno pensaba, ¿no? Mentalidad latina, que uno piensa esa mentalidad que todo le sirve para algo, ¿no? Que para los tenis, que para el mercado, que para la pensión. Y yo decía, no, pero ¿por qué no se retiraba? Yo estaba que le decía: retírese, retírese. Pero yo no me retiraba. Yo estaba feliz ahí, como medio amarillista, viendo cómo el tipo perdía todo su dinero, viendo cómo a él se le desangraba ahí sus recursos. Y yo me iba a ir, y realmente sentí en mi espíritu, y Dios me dijo: no te vayas. Y yo le dije: ¿por qué? Me dijo: te quiero enseñar algo. Y me dijo: muchas veces así es la vida de mis hijos. Estamos tratando de jugar el juego de la vida, pero con cartas tapadas o con un mal juego. Y me dijo lo siguiente exactamente, y en esto quiero basar lo que te voy a hablar hoy. Me dijo: ¿te imaginas si yo destapara el juego para que tú pudieras ver qué decisión tomar?
¿te imaginas si yo empezara a colocar las cartas en tu vida que necesitas para que tú, viendo el juego que estaba tapado y conociendo qué es lo que te hace falta o qué es lo que necesitas, puedas jugarte una mejor mano en tu vida? Y Dios me dijo: así es mi voz, así es lo que yo te hablo todos los días. Yo no voy a jugar el juego por ti. Lo que yo hago contigo en tu vida es destaparte las cartas necesarias para que tú puedas tomar una decisión. Me dicen: lo que pasa con ustedes es que pretenden seguir jugando el juego de la vida con un juego tapado, sin preguntarme: Dios, ¿qué es lo que tú tienes para mi vida? ¿Esto me conviene? ¿Esto es lo que yo realmente necesito? ¿Este es el tiempo para mí? ¿Esto es lo que tú sueñas para mí? ¿Esto es tu voluntad? Claro, ahora sí me bajo. Muchas veces estamos jugando un juego tapado, tratando de decidir, encontrar éxito, encontrar bendición, sin entender que Dios nos quiere guiar a tener una mejor claridad del presente y del porvenir, a tener una mejor claridad en lo que debo pensar ahora y en lo que debo pensar mañana. La voz de Dios busca, escúchame esto, y esto es lo más importante, lo más relevante de la voz de Dios. La voz de Dios busca darte una serie de guías para que tú puedas tomar la decisión final. Esto es lo más importante de la voz de Dios. La voz de Dios no va a tomar la decisión final por ti. La voz de Dios va a empezar a destapar las diferentes cartas, los motivos, la expectativa, las conveniencias, el futuro, para que tú puedas tomar la decisión final. Dios llama esto en la Biblia el libre albedrío o la libre decisión. Tú vas a escuchar la voz de Dios de muchísimas maneras, clarísimas. Es más, hay algunos que es necesario que le aparezca el rayo, la luz, y aún así no deciden bien. Dios lo que hace con su voz es todos los días destapar cartas, darte guía para que tú puedas tener un panorama más amplio y poder decidir correctamente. Quiero que me acompañes en tu Biblia, por favor, a Éxodo 4, 1 al 5. ¿Todos trajeron su Biblia? No los escuché. ¿Trajeron su Biblia? Puedes abrirla o puedes encenderla, pero lo más importante, si la abres o la enciendes, es que la leas. Y acompáñame a Éxodo 4, 1 al 5. Éxodo capítulo 4, 1 al 5. Recuerda que usamos la Nueva Traducción Viviente. Dice el título: señales del poder del Señor. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo: ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó: ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo: extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán en el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. De veras se te apareció. Y hoy el título de este último episodio se llama La voz de Dios. La voz de Dios. Y te quiero dar 3 pensamientos que me deja este pasaje y la conclusión de estos 6 episodios.
para que tú puedas entender realmente cuál es la voz definitiva, la voz final de Dios sobre tu vida. ¿Están listos? ¿Están listos? Lo primero, lo quiero llamar la carta de Dios. La carta de Dios. El primer punto se llama la carta de Dios. ¿Cómo nos habla Dios? ¿Cómo nos habla Dios? Y me encanta que después de Moisés renegarle un poco, decirle, si ustedes leen con atención este primer versículo, él le reclamaba, no te he escuchado, no me has hablado, ¿cómo voy a certificar que tú estás conmigo y que tú me usas y que tú me estás hablando? Y Dios, a todo esto, a toda su queja, a toda su petición, a toda su cuestión, le responde con una pregunta. Y si te acuerdas, dice: y el Señor le preguntó. Y me causa curiosidad porque no sé si usted piensa como yo o lee la Biblia con el tono que yo la leo, pero Dios preguntando, ¿acaso no se supone que Dios todo lo sabe? ¿Cuántos saben que Dios todo lo sabe? Y Dios preguntando, Dios está preguntando, ¿cómo así? ¿Para qué me preguntas a mí si yo soy el que te tengo que preguntar a ti? ¿No se supone que yo todos los días tengo que arrodillarme e intentar preguntarte y saber si lo que viene es bueno, lo que viene es tu voluntad, qué es lo que debo hacer? ¿Cómo tú me preguntas a mí, Dios? Esto me acuerda de algo que me causaba risa de mis padres y dije: jamás lo voy a volver a hacer, y lo empecé a hacer desde el año pasado. Y mi hija Alma, de 1 año, tomó unos marcadores y rayó toda nuestra habitación. Rayó toda nuestra habitación. La decoró, ¿no? O la redecoró. ¿Cuántos padres hay acá que recuerdan que sus hijos le hicieron eso? ¿Cuántos hijos recuerdan haber hecho eso en la casa de sus padres, en la ropa? Eso, excelente. Y me da curiosidad porque hice lo que me prometí que nunca iba a hacer, porque me parecía la cosa más ridícula. Y fue lo siguiente: entré al cuarto y le dije: Alma, ¿qué hiciste? Si yo decía, pero ¿por qué me preguntan qué hiciste si ya viste las paredes? Y después le dije: ¿sabes lo que estás haciendo? Y ella ni siquiera sabe hablar. ¿Y qué hiciste? Qué pregunta tan loca. Yo creo que en el raciocinio de un niño de 1 año no lo entiende, pero ahora que somos grandes es lógico, porque uno sabe qué hizo. Dañó las paredes, dañó la decoración. Ahora me toca limpiar. Y me encanta que Dios, ahí se le sale lo paternal, y le pregunta a Moisés, le hace una pregunta. Y quiero aclarar esto porque la voz de Dios siempre va a tener una intención en tu vida. La voz de Dios jamás te va a hablar con dualidad, inseguridad, duda, temor, miedo, desinterés. ¿Qué debo hacer, Dios? Dios, pero ¿qué piensas de mi futuro? No, ni idea, mira a ver qué hace. Pregúntele al Dios de al lado, yo estoy muy ocupado. No, cuando tú escuchas a Dios, por más raro que te parezca, por más que te suene a un cuestionamiento, Él siempre te va a hablar con afirmación, claridad y seguridad. Jamás te va a hablar, escúchame esto, jamás te va a hablar con duda, con temor, con inseguridad, con dualidad. Entonces usted me pregunta: pastor, ¿por qué Dios está preguntando aquí algo? Dios pregunta, o cuando Dios te hace una pregunta, Él ya sabe la respuesta. Él ya sabe la respuesta. Cuando Él te hace una pregunta, la hace porque Él quiere que tú conozcas la respuesta. Porque Él quiere que tú conozcas la respuesta. ¿Qué hiciste? Tal vez para la mentalidad de una niña fue divertirme.
Pero realmente lo que quiero que entiendas es que te hago esta pregunta porque yo ya sé la respuesta. Estoy viendo que estás malobrando tu vida, estoy viendo que estás malobrando las paredes, estoy viendo que estás tomando decisiones incorrectas. Eso yo lo sé, pero ¿tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? ¿Te estás dando cuenta de lo que estás haciendo? ¿Te estás dando cuenta de lo que estás pensando? ¿Te estás dando cuenta de lo que estás ideando? Cuando Dios te hace una pregunta, Él ya sabe la respuesta. La hace para que tú conozcas la respuesta. Hey, ¿ya te diste cuenta de lo que está pasando? ¿Ya te diste cuenta que la situación está mejorando? ¿Ya te diste cuenta que esa persona no te conviene? ¿Ya te diste cuenta que te estoy abriendo un nuevo campo para que te empieces a desarrollar económicamente? Hey, ¿ya te diste cuenta cómo estás tratando a tu esposa? Cuando Dios te hace una pregunta, es porque Él desea que tú conozcas la respuesta. Entonces, quiero abrir con esto. La voz de Dios es ese cuestionamiento, es esa pregunta que primeramente va a retumbar de la siguiente manera: ¿quieres vivir bajo mi voluntad o quieres seguir viviendo bajo tu voluntad? ¿Quieres detenerte y entender las cosas como yo las estoy entendiendo, te dice Dios? ¿O quieres seguir tu vida guiándola, caminándola, trasegándola como tú lo estás entendiendo? Dios quiere decirte: yo sé lo que estás haciendo, pero quiero mostrarte las cosas de otra manera. Quiero darte la finalidad que tú estás soñando, pero a mi manera. ¿Quieres seguir andando bajo tu voluntad o quieres andar bajo mi voluntad? Esto es lo primero que tú debes tener claro para escuchar la voz de Dios final. Porque claro, a Dios le interesan los detalles. A Dios le interesa tu trabajo, el negocio, la empresa, la familia, la carrera, el viaje. Pero escúchame esto: a Dios lo que más le interesa es su voluntad sobre tu vida. Él no quiere solamente llenarte de los detalles de tu vida. Él quiere que tú hagas su voluntad. Porque si hacemos su voluntad, siempre va a haber una esperanza y un futuro. Y si hacemos su voluntad, sabemos que vamos a tener una vida buena, agradable y perfecta. Entonces, antes de decir: Dios, háblame, Él te va a preguntar: ok, te quiero hablar, pero ¿estás dispuesto a hacer mi voluntad? Yo conozco el futuro, yo conozco la respuesta, pero si te la digo, ¿vas a seguirme? Si escuchas mi voz, ¿vas a seguirme? La Biblia dice que las ovejas reconocen, escuchan la voz de su pastor y le siguen. ¿Eres oveja de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Y si escuchas la voz de Dios en esta mañana, en esta semana, lo más importante es: ¿le sigues? ¿Le sigues? Número uno, la carta de Dios. ¿Cómo nos va a hablar Dios finalmente? Número dos, escucha esto: la carta del hombre. Y se llama la carta del hombre. Y entre paréntesis yo coloco: yo tengo la respuesta de Dios. Yo tengo la respuesta de Dios. Y mira que nuevamente me refiero al versículo 1. Pareciera que Moisés estuviera renegando, ¿no? Pero es que no pareciera, no estaba renegando. Pero ¿qué les voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Y automáticamente él comienza a dar una serie de razones por las cuales él asegura no tener ningún peso en su vida, no tener la voz de Dios en su vida para poder ir a emprender la consigna que Dios le había enviado. Él estaba renegando porque pareciera que en ese momento no había podido escuchar la voz de Dios y no sabía cómo transmitirla con claridad. Pero me encanta porque
hay un momento donde le dice: ¿y qué hago si ellos me afirman o me dicen es que a ti Dios nunca se te apareció? Y ahí en la Biblia, en este primer versículo, está bien resaltado: ¿y qué hago si me preguntan Dios nunca se te apareció? Y me encanta que desde Moisés hasta acá pareciera y seguimos creyendo que la voz de Dios es una aparición, que si no hay una aparición de Dios, esto quiere decir que Dios no nos habló. ¿Qué hago si me preguntan que Dios no se me ha aparecido? Y tremendo, porque hasta hoy seguimos pensando lo mismo, que si no hay una aparición de Dios. Y me gustaba en esa época en las noticias que se colapsaban porque aparecía la cara de Dios en un buñuelo, la cara de Dios en un algo que se quemó, y eso que se quemó parecía la cara de Dios o de la Virgencita. Y esto lo catalogábamos como una aparición de Dios, una aparición de Dios. Y hasta hoy pareciera que siempre estamos expectantes de una aparición, de una revelación, de una manifestación sobrenatural, celestial de Dios, porque si esto no sucede, no puedo tomarla como alguna afirmación en mi vida. Siempre necesitamos esa afirmación externa, divina, sacrosanta, para poder sentirnos que tenemos luz verde. Y Moisés, que fue uno de los tremendos hombres de Dios, estaba igual que tú y que yo. Él no se había dado cuenta que Dios le había venido hablando, que Dios estaba siendo claro, seguro, conciso con él. Y él le dice: Dios, supuestamente no te me has aparecido, entonces no puedo hacerlo, no sé cómo hacerlo, porque hasta hoy no he tenido esa revelación celestial, sobrenatural tuya. Y aquí se pone interesante esto. Dios no le responde a la queja de Moisés, a la pregunta, y así como tal vez tú y yo le hemos hecho: Dios, ¿por qué no te has aparecido? Dios, ¿dónde estabas? Dios, ¿dónde estás en este momento? Señor, ¿por qué estás tan distante? Haz un milagro ahora, revélate ahora, manifiéstate ahora. Y él no le responde inmediatamente con un milagro, con algo mágico, con algo místico, con algo misterioso. Le responde con una pregunta. Con una pregunta. Y es probablemente la segunda pregunta más importante que Dios le va a hacer a la humanidad. La primera es: ¿quieres aceptar a mi hijo Jesús como tu Salvador? Y creo fielmente que esta es la segunda pregunta que Dios te va a hacer todos los días de tu vida. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Ante la pregunta: ¿qué hago si tú hoy no te me has aparecido? Dios responde con algo tan sencillo y natural: ¿qué tienes en tu mano? Y esto me acuerda de esa anécdota típica, clásica, que sucede en las casas, y es uno peleando. Préstame eso. Uno peleando con la familia: ¿dónde está mi celular? ¿Quién cogió mi celular? Pero ¿dónde está mi celular? Yo lo había dejado acá, tiene que aparecer. Eso me pasa por prestárselos para videos. Alguien que me diga ya: ¿dónde está mi celular? Si no, no me puedo ir a trabajar sin el celular. Tal vez me están llamando de negocios. Estaba a punto de llamarme una persona con la que estoy a punto de culminar un emprendimiento. ¿Y ustedes dónde me dejaron mi celular? Y aparece nuestra esposa o algún familiar o algún cercano ecuánime y nos dice: lo tiene en su mano. Yo sé que eso no ha pasado acá, ¿no?
Dios, tú no te me has aparecido. Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué no me hablas? Dios, ¿por qué no estás conmigo? Dios, ¿por qué no te oigo? Dios, ¿por qué ahora mismo no se abre el cielo y entra un rayo? ¿Por qué ahora mismo no haces ese milagro que tanto necesito? Lo tienes en tu mano. Lo tienes en tu mano. Y vuelvo al juego. ¿Y sabes qué es lo que pasa acá? Que Dios en tu vida lo que va a empezar a hacer es hablarte a diario. Dios te está hablando a diario. Dios, si tú tienes una relación con Él, lo que hace es empezarte diariamente a darte guías, a darte pautas, a hacer milagros, a hablarte a través de tus entornos, a hablarte a través de otras personas, a través de la iglesia, a través de su palabra. Dios va a empezar a eliminar los ruidos. Dios tal vez te dijo que no. Dios tal vez te está diciendo espere. Y cuando tú le preguntes, Dios, entonces, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Dios te va a responder siempre con esto: ¿qué tienes en tu mano? Estamos esperando siempre algo extraterrestre, sobrenatural, cuando Dios ya te ha dicho: ¿qué tienes en tu mano? Ay, sí, Dios, tú ya me dijiste, esa persona no me conviene, a mis padres no le gustan. El otro día la vi mirando a otra chica mientras estaba conmigo, me intentó golpear. ¿Qué tienes en tu mano? Tal vez tú estás jugándote algún juego profesional, laboral. Dios, ¿por qué no me bendices? ¿Cuál es mi siguiente etapa laboral? ¿Qué pasa en mi trabajo? Y Dios ya te ha venido diciendo: persigue tus sueños, no busques lo tuyo, ahorra, no despilfarres, invierte bien. Ay, sí, Dios, tú sí me has estado hablando. ¿Sabes? El palo que Dios le quería hacer caer en cuenta que Moisés tenía en la mano, algo que parecía no nada divino, nada celestial, nada espiritual, era un palo. No sé si han visto un palo de pastor, es un palo todo viejo, solo que al final tiene una curvita así, y era para coger a las ovejas cuando se estaban yendo por algún lugar y de hecho deberíamos voy a implementarlo en esta época también. Y Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Y a veces para nosotros es tan poco evidente que en nuestra mano ya tenemos la respuesta de Dios. En nuestra mano ya tenemos lo que Dios nos ha querido hablar. Pero como no es una revelación o manifestación, aparentemente lo tomo como por nada. El palo significa la respuesta de Dios que tú ya tienes hace mucho tiempo. El palo representa lo que Dios ya te ha venido hablando durante semanas, durante meses. Simplemente que tú no te has sintonizado con su voz y no has querido oír. Por eso Salmos 119, 160, no lo vamos a buscar, pero dice: la suma o la esencia o la armonía, dicen varias versiones, de su palabra es la verdad. Dios no habla solamente de una manera, pero sí habla una sola cosa. Si tú hoy haces el ejercicio de sumar su palabra, sumar su palabra, sumar su palabra, créeme que vas a encontrar la verdad que Él ha puesto en tu mano hace mucho tiempo. ¿Hay alguien acá? Tercero, y con esto termino. Este año le hemos dado el título a todo este año:
y es lo que queremos que nuestra iglesia se mueva. Y si alguien se acuerda, ¿cuál es el eslogan o título de este año? Arriesgate o arriesgarte. Y aquí viene lo más importante, y quiero conectar esto con cómo nos arriesgamos por Dios. Este tercer punto lo llamo: ¿me quedo o me bajo? Esta es la decisión más importante de los juegos de cartas. ¿Cuántos han jugado cartas? A mí me gustan. El problema es que no tengo mucha plata para apostar. Y es: ¿me quedo o me bajo? Una decisión tan trascendental. ¿Me retengo el juego? ¿Espero porque qué tal que se ponga mejor? ¿O me bajo y me arriesgo? Y lo que te quiero decir nuevamente es que al final de la historia la decisión es tuya. La decisión es tuya. Dios te está planteando un juego y es tu decisión. ¿Te bajas y te arriesgas en creerle a Dios, o te quedas? O te quedas. Y Dios jamás va a escoger por ti. Escúchame esto, si no me has puesto atención en estos últimos puntos, ponlo ahora. Dios jamás va a escoger por ti. Él en su misericordia tiene tanto amor por el ser humano, que Él nos permite ser guiados por su voz hacia su voluntad. Pero escúchame esta palabra: guiados, no empujados. Y tal vez esto vamos a hablar en una siguiente serie que se llama La Iglesia Es, no es la que viene. Pero ninguna fe, ningún Dios, ningún líder cristiano te debe empujar a. Si Dios no te empuja, sino te guía, ¿quiénes somos nosotros, los humanos, o una institución para empujarte? Y Dios te va a guiar, pero la elección es tuya. La elección es tuya. La elección es tuya. Y aquí viene esto, escúchame. Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y él dijo: un palo de pastor. El palo representa algo inerte, algo muerto, algo seco, algo que no tiene vida. Pero Dios le dice: bájalo. Tal vez no tengas el mejor juego de tu vida. Tal vez no estés convencido de todo lo que Dios te ha dicho. Tal vez lo que Dios te ha dicho está muy en contra de lo que tú estás esperando o pensando. Pero Dios te dice: bájalo. Y cuando lo bajó Moisés, ¿qué sucedió? ¿El palo en qué se convirtió? En una serpiente. Y en esta ocasión la serpiente no representa algo malo, sino representa vida. Algo que estaba muerto cobró vida. Algo que yo no entendía cobró sentido. Algo que yo no sabía cómo iba a suceder, cómo lo iba a accionar, cómo iba a convencer. Un futuro incierto fue claro. Y Dios te quiere decir: si tú te bajas y decides por mí, decides escuchar mi voz y obedecerla y decir: Señor, lo que tengo en mi mano, lo que tú me has dicho, lo que tú me has inspirado, estoy seguro y convencido que es tu voz, y me bajo y decido por ti. Ten la garantía de algo: eso va a cobrar vida. Eso va a cobrar vida. Eso va a cobrar vida. Pero si te retraes, quiero que escuches algo: ese futuro va a ser inerte. Probablemente muchas cosas que estaban destinadas para tu voluntad te van a costar más. Quiero decirte algo: cuando decides no escuchar la voz de Dios y elegirla,
Él no te va a castigar. Él no te va a castigar. Él te va a acompañar en tu mala decisión. Pero sí debes tener algo claro: te va a costar más. Te va a costar más. Siempre pongo este ejemplo. Cuando Dios le dijo a Moisés que sacara al pueblo de Egipto hacia Israel, el trayecto se suponía que debería durar 3 meses. ¿Y se acuerdan cuánto duró el pueblo caminando? 40 años. Ellos decidieron en algún momento no escuchar la voz de Dios. Pero escúchame esto: la bendición no murió, la tierra prometida no murió. Simplemente les costó 40 años. Cuando tú no escuchas la voz de Dios, Dios no te castiga, Dios no va a destruir tu futuro, pero te vas a esforzar mucho más. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere hablarte y lo que Él tiene para decirte, dice la Biblia, son palabras de vida eterna. Esto quiere decirte que así la respuesta de Dios sea sí o sea no, si te parece buena o te parece mala, la respuesta de Dios es lo mejor para ti. La voz de Dios es lo mejor para ti, porque a Dios no le interesa darte lo bueno o lo malo. A Dios le interesa darte lo mejor. Y hay una gran diferencia entre sí y no, bueno y malo, cuando esto lo contrastamos con lo mejor. Así a ti eso parezca malo, así a ti eso parezca que no es el momento, debes confiar y estar seguro que Dios tiene para ti, en su voz, en su amor y en su bondad, lo mejor. Lo mejor. No te conformes teniendo un palo en tu mano. Escucha la voz de Dios y juégatela por Él. Cierro haciéndote una pregunta. Euforia, ¿estás listo para rendir tu vida a la voz de Dios? Vuelvo y te pregunto: ¿estás listo para rendir tu vida a la voz de Dios?